Hay casos que parecen diseñados para una película de terror. Pero cuando informes médicos, policiales y documentos oficiales coinciden, la línea entre lo racional y lo inexplicable se vuelve delgada. En 2011, en una casa común de Gary, Indiana, una familia aseguró estar viviendo una posesión demoníaca real. Lo inquietante no fue solo el relato de una madre desesperada. Trabajadores sociales, médicos y policías presenciaron fenómenos que desafiaban cualquier explicación lógica. La familia acababa de mudarse buscando estabilidad. Una madre criando sola a sus 3 hijos con su propia madre, intentando reconstruir su vida. La casa parecía una oportunidad para empezar de nuevo. Nada anticipaba lo que estaba por suceder. Pocos días después, comenzaron los primeros indicios de que algo no estaba bien. Una invasión repentina de moscas negras cubrió el porche cerrado. No era temporada de insectos, era invierno en Indiana. Aparecían en cantidades anormales, morían y regresaban. La familia intentó resolverlo racionalmente, limpiando y fumigando. El fenómeno continuó. Dejó de ser un problema doméstico y comenzó a sentirse como una señal inquietante. Después llegaron los sonidos, pasos, en la madrugada. La puerta del sótano abriéndose sola. Ruidos de pisadas en el pasillo. La sensación constante de ser observados. La madre comenzó a despertarse alrededor de las 3 de la mañana con una angustia inexplicable. En una de esas noches, vio una figura oscura desplazándose por la sala. No era una sombra fugaz. Era una forma definida que caminaba de un lado a otro. Cuando intentó acercarse, desapareció. En el suelo quedaron marcas húmedas similares a huellas de botas. A partir de ese momento, la actividad paranormal comenzó a intensificarse. Los niños empezaron a experimentar episodios cada vez más inquietantes. Despertares abruptos con sensación de asfixia. Incapacidad para moverse durante la noche. Pesadillas que parecían extenderse más allá del sueño. Uno de ellos afirmaba ver niños invisibles jugando en su habitación. Otro decía sentir que algo lo empujaba mientras intentaba dormir. La atmósfera de la casa se volvió pesada, cargada, como si una presencia constante se hubiera instalado entre esas paredes. El evento que marcó el punto de quiebre ocurrió durante una pijamada. La hija mayor, de 12 años, estaba durmiendo junto a una amiga, cuando comenzaron a escuchar susurros en la habitación. Minutos después, la niña comenzó a elevarse por encima de la cama mientras permanecía inconsciente. La familia reaccionó con pánico y comenzó a rezar desesperadamente. Tras varios minutos que parecieron eternos, el cuerpo descendió lentamente, y la niña despertó sin recordar nada. La madre, profundamente religiosa, comenzó a creer que estaban enfrentando una posesión demoníaca real. Buscó ayuda en iglesias locales. Algunas se negaron a intervenir, otras ofrecieron recomendaciones espirituales como colocar cruces, ungir a los niños con aceite bendito, leer oraciones y quemar salvia. Durante algunos días, los fenómenos parecían disminuir. Luego regresaban con mayor intensidad. Uno de los hijos comenzó a mostrar comportamientos cada vez más perturbadores. Sonrisas extrañas sin motivo, miradas cargadas de hostilidad, cambios en el tono de voz. En una ocasión, según el relato familiar, fue lanzado contra una pared por una fuerza invisible. La madre también empezó a experimentar síntomas físicos severos, debilidad extrema, mareos, temblores y una sensación constante de no tener control total sobre su propio cuerpo. La única que afirmaba no sentir nada era la abuela. Desesperada por obtener respuestas racionales, la familia acudió a un médico. Tras escuchar la historia, el doctor consideró que podía tratarse de un caso de delirio compartido. Desde el punto de vista clínico, esa era la explicación más coherente. Sin embargo, durante su visita al hogar, la situación se descontroló. Uno de los niños comenzó a comportarse de manera agresiva frente al personal presente. Testigos afirmaron haber visto cómo el menor era empujado contra una pared sin que nadie lo tocara. La escena fue lo suficientemente alarmante como para llamar al 911 en policías, y paramédicos llegaron al lugar y trasladaron a los niños al hospital. En el hospital, lejos de la casa, el comportamiento de uno de ellos se volvió más extremo. Fueron necesarios varios adultos para contenerlo debido a una fuerza desproporcionada. Mientras algunos profesionales insistían en una explicación psicológica, otros comenzaron a registrar en sus informes detalles que no podían comprender del todo. El caso escaló rápidamente. El Departamento de Servicios Infantiles inició una investigación por posible negligencia y retiró temporalmente la custodia de los menores. Los niños fueron sometidos a evaluaciones psiquiátricas exhaustivas. Curiosamente, lejos de su madre y de la casa, comenzaron a comportarse de manera normal. Esto reforzaba la hipótesis de un trastorno inducido. Sin embargo, algunos episodios documentados durante las primeras horas en el hospital dejaron a ciertos testigos perturbados. Mientras tanto, la casa en Gary adquiría una reputación oscura en la comunidad. Oficiales que habían acudido al domicilio afirmaban haber experimentado fallos en sus equipos electrónicos y sensaciones extrañas.
En el sótano, la madre, convencida de que la vivienda estaba infestada por entidades malignas, decidió buscar ayuda formal de la Iglesia Católica para un exorcismo. Lo que comenzó como una historia doméstica de ruidos inexplicables, se había convertido en uno de los casos de actividad paranormal más controvertidos de Estados Unidos. Informes médicos hablaban de posibles trastornos mentales. Trabajadores sociales sospechaban de sugestión religiosa. Policías registraban anomalías que no sabían cómo clasificar. La palabra posesión ya no era solo un susurro dentro de la casa, sino un término que comenzaba a aparecer en documentos oficiales. La tensión crecía mientras la madre luchaba por recuperar a sus hijos y demostrar que no estaba inventando nada. Para algunos, todo era el resultado de histeria colectiva y superstición. Para otros, se trataba de un caso real de fenómeno paranormal documentado por múltiples autoridades. Y en medio de ese conflicto entre ciencia y fe, los eventos que estaban a punto de ocurrir en el hospital transformarían esta historia en una leyenda moderna del terror real. La tensión no disminuyó cuando los niños fueron trasladados al hospital. Allí, el caso adquirió una gravedad que nadie anticipaba. Lejos de casa, bajo supervisión médica y rodeados de profesionales, se esperaba que los comportamientos extraños se disiparan. Por momentos, así parecía. 2 menores mostraban conductas normales, respondiendo con tranquilidad a las preguntas de los especialistas. Sin embargo, uno continuaba manifestando episodios inquietantes, que no encajaban con una simple sugestión colectiva. Informes describían cambios abruptos en su expresión facial, miradas hostiles y una fuerza física desproporcionada. Múltiples miembros del personal debían sujetarlo para evitar que se lastimara o lastimar a otros. Registros clínicos hablaban de agresividad extrema, gruñidos y amenazas dirigidas hacia su propio hermano. Desde una perspectiva psiquiátrica, podría interpretarse como un episodio disociativo severo. Pero lo que ocurrió después dejó a algunos testigos profundamente alterados. Durante una evaluación, el menor sonrió inusualmente, retrocediendo hacia una pared, ante personal médico y trabajadores sociales. El niño se elevó por la pared, desafiando la gravedad, hasta el techo. Luego descendió sin perder el equilibrio. Lo que ocurrió en esa habitación del hospital quedó registrado en documentos oficiales. Y si crees que esto ya es perturbador, lo que vino después es aún más inquietante. Suscríbete porque este no es el único caso documentado que desafía toda lógica. El relato fue tan impactante que quienes lo presenciaron abandonaron la habitación visiblemente afectados. Otros intentaron encontrar explicaciones físicas, sugiriendo una maniobra acrobática mal interpretada. Sin embargo, en los documentos quedó asentado que el movimiento no parecía un simple salto. Ese episodio marcó un punto de quiebre en la percepción del caso. Lo que hasta entonces podía clasificarse como trastorno psicológico, comenzó a generar dudas incluso entre escépticos. La noticia se propagó internamente en el hospital, alimentando rumores entre el personal. Mientras tanto, el Departamento de Servicios Infantiles fortalecía su hipótesis de influencia materna. Creencias religiosas intensas y miedo constante, promovidos por la madre, eran la causa. Los menores permanecieron bajo observación durante semanas. Las evaluaciones psiquiátricas no arrojaron diagnósticos concluyentes. No se detectaron signos de abuso físico. Sin embargo, el entorno familiar fue considerado inestable. La narrativa de posesión demoníaca promovida por la madre reforzaba comportamientos extremos. Para las autoridades, el peligro no era una entidad sobrenatural, sino el sistema de creencias. Mientras los niños estaban fuera, la madre regresó al domicilio con oficiales para recuperar pertenencias. Algunos policías reportaron fallos extraños en dispositivos electrónicos dentro del sótano. Luces que parpadeaban sin causa aparente, sensaciones repentinas de frío, grabadoras que se apagaban. Aunque estos fenómenos podrían tener explicaciones técnicas, el contexto aumentaba la inquietud. En una de esas inspecciones, bajo las escaleras del sótano, se descubrieron objetos enterrados. Entre ellos había prendas íntimas, cinta adhesiva, envoltorios y piezas metálicas. Para algunos, podían ser simples residuos olvidados. Para otros tenían connotaciones de brujería. El hallazgo intensificó la convicción de la madre de que la vivienda estaba contaminada espiritualmente. Convencida del origen sobrenatural, decidió acudir a un sacerdote con experiencia en liberación espiritual. El proceso para autorizar un exorcismo formal no es inmediato, requiere evaluaciones previas. El sacerdote que aceptó el caso visitó la vivienda y aseguró haber percibido fenómenos inusuales. Según su testimonio, al recorrer la casa experimentó cambios repentinos en la temperatura y movimientos de objetos. Antes de cualquier rito mayor, efectuó oraciones preliminares y observó reacciones intensas en la madre. Estas comenzaron a interpretarse como manifestaciones de opresión espiritual. La situación se volvió más compleja porque, paralelamente,
La batalla legal por la custodia seguía su curso. La madre necesitaba demostrar estabilidad mental mientras sostenía que fuerzas demoníacas habían invadido su hogar. La narrativa pública del caso empezó a dividirse. Por un lado, histeria colectiva y sugestión religiosa. Por otro, testigos profesionales involucrados como un elemento difícil de ignorar. Policías, médicos y trabajadores sociales habían dejado constancia de eventos que no encajaban fácilmente. El sacerdote, tras sus evaluaciones, solicitó autorización para llevar a cabo exorcismos formales. Argumentó que, desde su perspectiva, se trataba de un caso genuino de infestación demoníaca. La aprobación llegó tras varios días, lo que añadió peso simbólico al proceso. La madre se sometió a múltiples sesiones de oración intensiva, algunas en inglés y otras en latín. Durante estos rituales, se reportaron reacciones físicas intensas, convulsiones, cambios de tono de voz, resistencia corporal inusual. Desde la fe, eran señales de confrontación espiritual. Desde la psicología, podían interpretarse como estados disociativos, inducidos por sugestión profunda. Lo cierto es que cada sesión parecía debilitar aquello que la familia describía como presencia oscura. Mientras tanto, los niños continuaban bajo supervisión estatal. Su comportamiento se estabilizó. Esto reforzaba la teoría de influencia ambiental. Sin embargo, la madre sostenía que las entidades estaban ligadas al inmueble. La lucha entre fe y ciencia alcanzaba su punto más tenso. La madre insistía en que no buscaba fama ni dinero, solo recuperar a sus hijos y liberarse. Las autoridades querían garantías de estabilidad psicológica. El sacerdote afirmaba que el mal estaba siendo expulsado. El desenlace aún estaba lejos. Los exorcismos no habían concluido, y la decisión final pendía de un hilo. Lo que parecía claro es que el caso ya no era un simple relato doméstico de ruidos extraños. Se había convertido en un expediente donde se cruzaban posesión, evaluación psiquiátrica e intervención estatal, y testimonios oficiales que seguirían siendo debatidos durante años. La tensión no terminó cuando la familia salió de aquella casa. En realidad, apenas comenzaba una fase aún más inquietante, más silenciosa y peligrosa. Ya no entre paredes supuestamente embrujadas, sino dentro de oficinas gubernamentales y hospitales, donde cada palabra quedaba registrada. Mientras los niños permanecían bajo supervisión estatal, los informes médicos se acumulaban en expedientes que parecían contradecirse, como si la verdad se negara a encajar en una sola versión coherente. Algunos especialistas hablaban de trastornos de conducta, estrés postraumático y sugestión colectiva. Otros admitían en privado que ciertos episodios no encajaban con patrones clínicos convencionales. El caso empezó a circular discretamente entre trabajadores sociales, policías y personal sanitario como una historia incómoda. Una de esas que nadie quiere protagonizar, pero que todos recuerdan con una mezcla de escepticismo y temor. Las palabras posesión demoníaca, actividad paranormal real y exorcismo documentado comenzaron a aparecer en conversaciones privadas, lejos de los comunicados oficiales y de cualquier declaración pública que pudiera comprometer reputaciones. El sacerdote asignado al caso, tras realizar varios rituales de liberación espiritual, dejó constancia escrita de comportamientos que describía como resistencia extrema a objetos religiosos, cambios abruptos de personalidad y una fuerza física inusual en los menores. Estos documentos no eran relatos anónimos en foros de Internet, eran notas archivadas, con fechas, firmas y testigos, que ocupaban páginas enteras, detallando cada incidente. En paralelo, trabajadores del hospital afirmaban haber presenciado episodios que desafiaban la lógica médica tradicional, reacciones violentas ante estímulos específicos y estados alterados, que parecían surgir sin detonante clínico claro, alimentando la narrativa de que aquello no era un simple caso de histeria colectiva. Sin embargo, la falta de grabaciones concluyentes y la imposibilidad de replicar los fenómenos bajo observación controlada mantuvieron el caso en una zona gris, perfecta para convertirse en uno de los mayores misterios reales de la era moderna, y en un referente inevitable cuando se habla de actividad paranormal documentada. A medida que la presión mediática crecía, la casa en cuestión empezó a atraer curiosos e investigadores independientes, y creadores de contenido especializados en fenómenos inexplicables y casas embrujadas reales. El inmueble, ubicado en una zona residencial común, se transformó en un epicentro de teorías sobre demonios, portales al infierno y entidades oscuras que habrían marcado el lugar, con una energía imposible de ignorar. La narrativa se alimentaba de cada nuevo detalle en las moscas en pleno invierno, agrupadas en el porche, sin explicación biológica convincente, las sombras en las escaleras observadas en distintas ocasiones, los pasos en habitaciones vacías que parecían desplazarse de un extremo a otro de la casa sin fuente visible. Cada elemento reforzaba la sensación de que el lugar guardaba algo oscuro, algo que no se podía medir, ni explicar únicamente con teorías psicológicas. El Departamento de Servicios Infantiles evaluó el entorno familiar, considerando la posibilidad de negligencia, manipulación
o fabricación de los hechos como mecanismo de atención. La hipótesis de un trastorno psicológico compartido ofrecía una explicación racional que tranquilizaba a las autoridades, pero no respondía a todas las inconsistencias. ¿Cómo explicar los testimonios de profesionales sin vínculo emocional con la familia que afirmaban haber visto comportamientos imposibles de fingir con tanta precisión y sincronía? ¿Cómo encajar los reportes policiales que describían movimientos y actitudes anómalas sin caer en el sensacionalismo? El expediente se convirtió en un campo de batalla silencioso entre la ciencia y la fe, entre el escepticismo estructurado y la experiencia directa de quienes aseguraban haber estado allí. Con el tiempo, tras múltiples evaluaciones psicológicas, intervenciones terapéuticas y cambios de entorno, los niños comenzaron a mostrar estabilidad en un ambiente diferente, lejos de la casa asociada al fenómeno. Los episodios disminuyeron fuera de la vivienda original, lo que para algunos confirmaba la teoría de que el inmueble era el detonante. Para otros reforzaba la idea de que el cambio de ambiente, la reducción del estrés y la intervención profesional habían surtido efecto, desmontando la narrativa sobrenatural. La familia, agotada por la exposición pública, optó por rehacer su vida, lejos de cámaras y titulares, intentando reconstruir una normalidad que ya no sería completa. Fue entonces cuando un investigador paranormal de alto perfil adquirió la propiedad, convencido de que allí existía evidencia. El lugar fue sometido a grabaciones extensas, estudios ambientales, mediciones de campos electromagnéticos y exploraciones nocturnas diseñadas para capturar pruebas de actividad paranormal real. Las cámaras registraron sensaciones extrañas, fallos eléctricos intermitentes y testimonios cargados de dramatismo, que reforzaban la idea de una presencia persistente. El documental resultante amplificó el caso a escala internacional, posicionándolo entre los casos paranormales más impactantes de Estados Unidos y consolidándolo como referencia obligada. A pesar de la demolición posterior de la casa, decisión que para algunos simbolizó un intento de cerrar el capítulo, y para otros fue una forma de ocultar posibles evidencias, el misterio no desapareció. En Internet, miles de usuarios analizan cada detalle, comparan versiones, revisan documentos filtrados y buscan inconsistencias que permitan inclinar la balanza hacia una explicación definitiva. Algunos sostienen que se trató de un elaborado engaño motivado por atención mediática o beneficios económicos. Otros argumentan que la reacción de médicos y policías, profesionales entrenados para mantener la objetividad, aporta un peso difícil de ignorar cuando se evalúa la posibilidad de un fenómeno genuinamente inexplicable. Lo que convierte este caso en uno de los más perturbadores no es solo la posibilidad de lo sobrenatural, sino la confrontación directa entre instituciones racionales y experiencias que desafían su marco de referencia. Cuando informes oficiales mencionan comportamientos imposibles y rituales religiosos en el mismo expediente, la frontera entre realidad y creencia se vuelve borrosa y profundamente incómoda. La historia se transforma entonces en un espejo de nuestras propias convicciones, obligándonos a cuestionar cuánto estamos dispuestos a aceptar como real y cuánto preferimos descartar para proteger nuestra visión del mundo. Mientras tanto, el debate continúa alimentando búsquedas relacionadas con casa embrujada real y posesión demoníaca. Cada nueva generación descubre la historia y la revive como si acabara de ocurrir, demostrando que ciertos enigmas no necesitan resolverse para mantenerse vivos en la memoria colectiva. La ausencia de una conclusión definitiva es, en sí misma, el combustible que mantiene el suspenso y la fascinación. Y en ese espacio incierto donde la lógica no logra imponerse y la fe no puede demostrarlo todo, el caso sigue respirando, latente, esperando a que alguien encuentre la pieza que falta o confirme que, quizás, nunca hubo una explicación sencilla para lo que ocurrió dentro de aquellas paredes. La demolición de la casa no cerró la historia, la transformó en algo más difícil de contener. Cuando desaparecen las paredes físicas, solo queda el relato, respaldado por informes oficiales. Con el terreno vacío, muchos pensaron que el caso sería una anécdota más en los misterios de Ian Yu Han, pero el vacío alimentó la narrativa paranormal, como si la ausencia confirmara algo perturbador. La demolición no fue un cierre, sino un punto suspensivo para especulaciones intensas. Las búsquedas sobre casas embrujadas y exorcismos se dispararon. El caso se analizó desde psicología social, criminología y psiquiatría. De historia local, pasó a objeto de análisis académico y digital. Expertos señalaron que la validación de autoridades multiplica el impacto psicológico. No era solo una familia, sino documentos de trabajadores sociales, enfermeras y policías. Esa validación parcial, incluso con dudas, dio al relato una legitimidad inquietante. La historia se convirtió en un expediente con peso institucional. El caso es material de estudio para su gestión, trauma y fenómenos sobrenaturales. Factores socioeconómicos, estrés y presión religiosa pudieron crear un escenario propicio. Otros defienden que detalles no encajan con patrones clínicos, manteniendo la posibilidad inexplicable. Con los años,
la historia se integró en la cultura popular del misterio contemporáneo. Se convirtió en referencia obligada en debates sobre posesiones modernas y casos verídicos. Plataformas digitales y foros analizan cada fragmento como un rompecabezas. La narrativa se alimenta de la ambigüedad. En cada argumento escéptico tiene un contraargumento. Existen nombres, fechas, firmas, evaluaciones clínicas y procesos legales. Sistemas diseñados para filtrar exageraciones se confrontaron con algo inclasificable. Cuando la burocracia incluye rituales religiosos y comportamientos imposibles, el misterio es tangible. Para la familia, la prioridad fue recuperar estabilidad y anonimato. La historia ya había cruzado fronteras instalándose en la memoria colectiva. El terreno vacío es símbolo de una pregunta sin respuesta definitiva. No hay habitaciones que explorar, pero el interrogante persiste. La fuerza del caso radica en que no ofrece un cierre cómodo. No hay confesión que lo desmonte ni prueba científica concluyente. Lo que permanece es una acumulación de testimonios, evaluaciones y decisiones. Esa complejidad mantiene viva la discusión sobre actividad paranormal en el siglo XXI. Cada vez que alguien descubre esta historia, experimenta incredulidad y curiosidad. No es solo el miedo, sino la confrontación con nuestras certezas y límites racionales. Si todo tiene explicación lógica, este expediente debería estar cerrado. Si lo sobrenatural no existe, las descripciones oficiales no generarían inquietud. La historia permanece suspendida donde ciencia y fe se observan con recelo. Pocos casos combinan religión, ciencia, justicia, salud mental y opinión pública. El terreno vacío sigue allí, silencioso, pero el caso crece en la dimensión digital. Nuestra necesidad de etiquetar choca con fenómenos que se resisten a ser clasificados. Mientras esa resistencia persista, la historia seguirá activa. Algunos misterios no necesitan paredes para existir, solo preguntas sin respuesta. ¿Fue sugestión colectiva o algo que no debía estar allí? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si quieres más casos documentados como este, ya sabes qué hacer.